Buen día, profesores aceptado. El día de hoy voy a explicarles sobre la tarea 5, la cual va a venir con el ejercicio tanto 1 como el 5. Para primero que todo, vamos a explicar qué se trata el primer ejercicio. El primer ejercicio, como pueden ver, es sobre, es sobre encontrar el término de ganancia de este amplificador. ¿Qué significa esto? Eso significa que debemos de encontrar el término VO entre VI. Y eso nos debería dar un valor. Usualmente es inversor tal y como podemos ver, ya que empezamos desde la plantilla positiva a la negativa, positiva siendo en tierra. Ahora, además de esto, hay ciertas cosas o conceptos que deberíamos de saber antes de empezar a hacer el ejercicio. Primero, ¿cómo se resuelve? Muy simple. Encontramos nodos y a partir de nodos podemos encontrar cuáles son los voltajes. Ahora, ¿cuáles nodos vamos a usar? Porque en realidad solo tenemos dos incógnitas, tres incógnitas, y dos de esas incógnitas en realidad pueden ser utilizadas para hacer esta ecuación. Entonces, técnicamente tenemos tres incógnitas, tres ecuaciones, pero solo ocupamos dos para obtener esta relación. Pero entonces, ¿cuáles de esos dos nodos utilizamos? Este o este. Bueno, pues simplemente hay que utilizar estos dos nodos. ¿Por qué? Porque si utilizáramos este nodo, tendríamos una corriente hacia acá, una corriente hacia acá y otra corriente hacia acá. El problema de esto es que nosotros no sabemos cuál es esta corriente que está dando el amplificador, ya que simplemente la única forma de saberlo es obteniendo la ganancia y obteniendo un valor en VI. Y ya en ese caso, si tuviéramos U entre VI, ya podemos obtener qué es IO. Pero aún así, la forma ideal para sacarlo esta corriente sería encontrando estas dos corrientes y simplemente por una ley de Kirchhoff encontramos cuál es esta tercera corriente. Ahora, ya que tenemos esto y nos percatamos de que esto está mal, digámoslo así, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué debemos de elegir? Entonces debemos de elegir esto. Ahora, yo dije que habían tres incógnitas en realidad. Este no y este no, el voltaje de cada uno de ellos. Pues en realidad solo hay dos incógnitas, ya que como nosotros podemos observar, aquí está conectado a tierra, la patilla positiva. ¿Y eso qué tiene que ver con que esto ya no sea una incógnita? Bueno, pues significa que esto ahora mismo es también 0 voltios. ¿Por qué? Porque internamente nuestro amplificador está conectado de esta forma, significando que el voltaje que se encuentra acá es el mismo voltaje que se encuentra acá. En este caso, bueno, le puse huevo, puede que sea confuso, ¿verdad? En este caso, voy a decir que es V nada más. V va a ser igual a 0, porque está conectado a tierra. Entonces, simplemente, ya con eso obtenemos una incógnita. Y ya después de ello, simplemente hacemos nodos, tanto en este nodo como en este nodo. Ok, continuando con eso, podemos obtener estas siguientes ecuaciones. Como pueden ver, todas las hice del mismo lado. Entonces, en mi caso, todas las ecuaciones tienen esta dirección hacia adentro, digamos, tal como puse acá. Entonces, digamos, por eso es que todas, como pueden ver, el nodo en el que se está poniendo a prueba, en este caso, en la primera sería OX, el nodo de OX, vamos a poner OIN menos OX, 0, que sería la de acá, menos OX, y otra es 0 menos OX, que sería esta. Entonces, simplemente se hace de esta forma para no tener que ocuparnos más o menos con los signos, como para dónde va cada corriente, que si esto está bien puesto, si esto no, si en esta ecuación tiene congruencia con la otra. Simplemente es nada más elegimos poner que todos los voltajes que están acá van a ser simplemente negativos, que van a ser los que salen. Y todo el resto nada más son los que van a entrar. Cuando en realidad puede que uno esté entrando o saliendo, pero eso no importa. Ahora, la estrategia para resolver esto es no despejar Vin, sino más bien despejar Vx, ya que si despejamos Vx vamos a obtener acá el equivalente a Vx en términos de Vin. Entonces simplemente despejaríamos esto y obtenemos el valor de Vo. En este caso simplemente la respuesta sería esto simplificado y Vin. Entonces sería AV es igual a menos 3. Ahora, ¿por qué es que acá no hay una R? Bueno, en este primer caso simplemente es porque se despeja de un lado X y de otro lado se despeja Y. El 5 y el 2 que ven acá era porque originalmente X era 5 medios. Entonces simplemente se mandan a multiplicar. Estos dos se van y se da la R. Ahora, ¿cómo despejo la R acá? Bueno, simplemente como vemos que todo esto es lo que está en la parte de abajo de la fracción, simplemente lo podemos sacar factor común, 1 entre R, y lo multiplicamos por 0 y eso nos daría que R es igual a 0. Entonces no hay mucha gracia.
Entonces, entonces ese sería nuestro valor de ganancia para la primera parte. Ahora, para la segunda parte nos piden cuál es el valor máximo o la corriente, digamos, de línea. Voy a leerlo específicamente. Encuentra el valor máximo de Wave para que la salida de circuito se mantenga en una amplificación lineal. Ajá. Según a lo que dice eso, es simplemente es obtener en qué punto él se llega a saturar. ¿Cómo sabemos que se satura? Bueno, cuando simplemente el voltaje obtenido en Wein es tan, pero tan grande que digamos, la fuente que está alimentando el amplificador simplemente no puede amplificar más la señal. Entonces, digamos, no es como que el amplificador es una máquina de energía infinita, en la cual simplemente yo le inserto, no sé, 20 voltios y eso me va a dar, en este caso, di menos 60 voltios. No, jamás. Llega hasta donde usted la alimente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que cuando este llegue a, cuando este llegue a 22, güey, este va a simplemente a saturarse. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar VI para obtener cuál sería el mayor valor. ¿Y por qué hice menos y más? Bueno, pues cuando alimentamos a nuestro amplificador tenemos dos fuentes de entrada. Digamos que este es positivo, este es negativo. Yo podría elegir que mi negativo, no sé, llegue a 15 y que mi positivo llegue, no sé, a 22 voltios. Esto cambiaría la ecuación, ya que sería menos 15 igual a menos 3 Wayne. Y simplemente obtendríamos a partir de eso, obtendríamos esto. ¿Cuál sería el valor máximo en el que se satura? En este caso, simplemente nos dicen que en ambos es menos 22. Entonces, simplemente se despeja para ambas formas. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, cuando se llega a saturar en menos 22 es porque no entran menos 22 tercios, sino es porque entran 22 tercios de voltios. Entonces, para que esto se sature en VIN tendría que ser 22 tercios, pero con el signo contrario. Entonces, si se satura en menos 22, significa porque entraron 22 entre 3 voltios positivos. Simplemente es inverso, digámoslo así, o opuesto sería la palabra indicada. Ahora, para el ejercicio 5, este es un ejercicio más de diccionario, diría yo. Es un ejercicio que si usted tiene una buena idea sobre los conceptos y lo que significa cada palabra, usted probablemente va a lograr realizar estos ejercicios. Bueno, como sabemos, primero que todo, vamos a leer el enunciado. Cada radioestación en una zona geográfica determinada tiene asignada una frecuencia portadora de tal manera que los rangos de frecuencia de las señales de distintas estaciones no se mezclen. Cada señal de radio AM amplificador modular, digámoslo así, tiene componentes que varían de 10 kHz por debajo de frecuencia portadora y 10 kHz por encima de la frecuencia portadora. Suponga que existe una emisora de radio AM llamada sensación mecatrónica, la cual permite interesantísimos programas de tecnología y ciencia y opinión. Esta emisora transmite con una frecuencia portadora de 980 kHz. Bueno, ¿qué es importante de todo esto? Bueno, ¿qué tipo de filtro vamos a ocupar? ¿Cuáles son las frecuencias de corte más adecuadas? ¿Cuál ancho de banda va a crear estas frecuencias de corte? Y a partir también de esas frecuencias de corte podemos encontrar la frecuencia central e incluso el factor de calidad, el cual es bastante alto para este caso. E incluso, ya después de todo eso, podríamos ya diseñar cuál es el circuito. Primero que todo, cuáles son palabras importantes que hay que tener en cuenta. Bueno, 10 kHz por debajo y 10 kHz por encima. ¿Y eso qué importa? No importa mucho porque si nos dice que la frecuencia portadora es 980 kHz, eso significa que vamos a tener un diagrama de Bode en el cual simplemente se dejen solo pasar entre 970 a 990 kHz, ya que esto es por donde la amplificación modular va a llegar a leer o va a llegar a interpretar de cierta forma esa frecuencia. Entonces, digamos, si estamos dando un radio común y corriente en la cual le giramos la perilla, eso lo que va a hacer cambiar es que va a cambiar el filtro, las frecuencias de corte en las que él va a empezar a amplificar cuál es el audio. Entonces, de tal forma podríamos escucharlo de mejor forma, ya que en el momento que nosotros movemos la perilla, están llegando todas las señales, que tengo entendido, ¿verdad? Y todas esas señales simplemente son atenuadas exceptuando la que usted quiere escuchar, que en este caso sería nuestra frecuencia portadora, que sería esa sensación mecatrónica. Ok, ahora, ¿qué usamos? ¿Qué usamos? ¿Un paso banda, paso alto, paso bajo? Bueno, vamos a utilizar un paso banda, pero ¿por qué no un paso bajo, un paso alto? Bueno, como podemos ver en esta parte, nuestro paso alto, digámoslo así, si nosotros llegáramos a elegir un paso alto, solo obtendríamos de acá en adelante la frecuencia. Entonces, es decir, de 970.000 o 960.000, no sé, cualquier frecuencia que usted elija, en adelante se va a escuchar. Es decir, que todas las frecuencias que están de 980 en adelante se van a escuchar, entonces simplemente usted no va a entender nada del audio que está tratando de entender, pues. Eso es si elegimos un paso alto. Si elegimos un paso bajo, más bien va a pasar lo contrario. Vamos a escuchar todo lo que venga antes de esa frecuencia. Entonces sería todo lo que venga antes de 980 kHz, todo lo vamos a escuchar
todo, entonces simplemente no nos serviría. Ahora, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, combinemos un paso alto y un paso bajo. Si combinamos de buena forma estos dos componentes o estos dos filtros, vamos a obtener un paso banda, tal como dice su filtro, que simplemente va a permitir solo la frecuencia que nosotros queremos. Entonces simplemente lo que vamos a elegir es un paso banda, ya que esto nos va a cortar todas estas señales que vienen antes de, todas las señales que vienen después de. Ahora, la segunda parte es elegir qué frecuencias vamos a utilizar. Bueno, aquí la respuesta es 970 y 980. ¿Por qué? Bueno, como mencioné anteriormente, acá en el enunciado nos dice que esta solo lee entre 10 por debajo y 10 por encima, es decir, entre 970 y 990. Alrededor de eso va a ser nuestro paso banda, el cual va a decir, ok, tengo este rango, eso significa que 980 es lo que yo voy a dejar que se escuche. Y de tal forma, solo deja de escuchar esto. Entonces, ¿qué elegimos? Bueno, nuestra frecuencia de paso alto sería esta, 970.000, y frecuencia de paso bajo sería esta, sería 990.000. 10 arriba, 10 abajo. Ahora, para parte C ocupamos primero que es la frecuencia central y después ocupamos otros datos, tales como ancho banda y otras cosas. Bueno, si yo quisiera sacar la frecuencia central, cualquier otra cosa, digamos, sí, es el centro. Si digamos que fuera la frecuencia alta, 1 Hz y la frecuencia baja, no sé, 3 Hz, eso significaría que sería 1 más 3 dividido entre 2 y eso nos daría 4 Hz. Sí, pero en el caso de los diagramas de Bode, esto es mentira, esa no sería nuestra frecuencia central, ya que estamos trabajando con valores tan grandes y ya que nuestra escala no es consistente, ya que estaba subiendo de 10 en 10, 10 a la 10, digamos, cada 10. Entonces sería pasar de 0 a 10 y de 10 a 100 y de 100 a 1000 y así va. Pues entonces, lo que nos sirve es más bien esta frecuencia central, que sería ya la frecuencia geométrica, la promedio geométrica, la cual simplemente es multiplicar A por B y sacar la raíz. Esto nos daría 979 kHz. En realidad es relativamente parecido. Acá me faltó 9, mala mía. 980 kHz, 979 kHz. En este caso no hace mucha diferencia, pero en otros casos en donde la paso banda es más grande, la diferencia va a ser mayor. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta fórmula no. Ahora, para la siguiente parte, la parte C, pues vamos a obtener cuál es nuestro ancho de banda. Bueno, hay muchas formas de darnos cuenta. Como yo les dije, leyéndolo, simplemente nos damos cuenta que 10 por arriba, 10 por abajo, es decir, que dejamos un rango de 20 kHz. O puede hacerse por fórmula, 970 menos 990. Si no saben cuál es frecuencia alta, cuál es frecuencia baja, nada más tengan en mente que el ancho de banda nunca puede ser negativo, siempre tiene que ser positivo. Es parecido a como cuando estamos hablando de distancias, usted no puede dar metros negativos, o sea, técnicamente sí, pero no tendría sentido. Mismo caso. O tiempo negativo, mejor dicho, no tendría sentido. Es un caso parecido. Ahora, para que sacamos frecuencia, perdón, la frecuencia central y el paso ancho de banda, perdón, para obtener nuestro factor de carga. Acá simplemente no puse las caos, porque como es 20 kHz, entre 20 kHz y simplemente esto se debería despegar. Entonces sería simplemente nuestro factor de calidad, que sería frecuencia central entre el ancho de banda, es igual a 48,95. Esto es un factor de calidad súper alto. Lo que puede causar ese factor de calidad es que simplemente, en vez de ser como acá lo mostramos anteriormente, lo más probable es que llegue a ser más bien algo más parecido a esto. Pero en este caso no tenemos los medios para hacer el cálculo exacto de cómo sería la gráfica, pero para que se den una idea de que así es como daría y por eso es que es tan bueno un factor de calidad alto. Y para la parte de simplemente diseñar, acá les voy a decir unos par de trucos, ideas. WA acá lo puse como paso alto, entonces simplemente sería C2 por R2 y paso bajo que sería R1 por C1. Ambos divididos entre 1, ¿verdad? Pero eso no es lo importante. Acá lo importante es darnos cuenta por qué esto es así y por qué esto es aquí. Bueno, si ustedes ven una imagen, van a darse cuenta que que nuestro paso alto es este mismo circuito, pero sin ese uno acá. Y en nuestro caso, del paso bajo, más bien es el mismo circuito, pero sin este capacitor acá. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que vamos a obtener que la frecuencia alta y la frecuencia baja son exactamente las mismas ecuaciones que se utilizan tanto para el filtro de paso bajo como el filtro de paso alto. Nada más hay que tener en cuenta cuál es de cuál. Entonces, mi forma de verlo sería, esto es lo que hace único el filtro de paso bajo y esto es lo que hace único el filtro de paso alto. Entonces, si tienen eso en cuenta, lo menos probable es que no se les vaya a olvidar. Ahora, ¿cómo es que obtenemos los valores? Bueno, para simplificación, en mi caso, es más fácil calcularlo de esta forma. Dije que R1 y R2 es igual a 2000 ohms o 2000 kiloohms. ¿Cómo se hace? Y simplemente utilizamos esto, metemos valores acá, entonces sería 1 entre 2K multiplicado por el capacitor 1, debe ser igual a 970 kHz.
Simplemente despejamos y esto nos va a dar 515,4 picofaradios. Y en este caso hacemos exactamente lo mismo, solo que en vez de 970, 990. Y esto nos daría 505,1 picofaradios. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el tutorial.